Hey, hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Gente bonita, gente hermosa, gente que nos ve, gente que está aquí con nosotros. ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén bien en cualquier lugar y parte del mundo que nos estén escuchando. Agradecemos que estén aquí con nosotros y pues nada, que estén de lo mejor, que nunca les vaya mal y ya. ¿Cómo estamos, André? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, bien, aquí chido. Este tercer episodio va a estar muy padre. Esperemos, les traemos cosas bastante interesantes. Y pues, espero que se encuentren bien. Ya por fin acabándose esta semana de la Sí. semana más fría del Del año, ¿no? Yo me atrevería a decir del año porque sí. el año pasado, diciembre, bueno, aquí al menos aquí en México, no estuvo tan frío. Pero pues bueno, nos vino a pegar ahora. Saludos a los que todavía se encuentran cubiertos con sábanas y Sí, qué cobijas. rico la verdad, ¿eh? Qué rico poder estar un domingo hasta la tarde cubierto con sábanas. Sí. Bueno, chicos, ¿con qué vamos a empezar? Maya. Pues mira, yo tengo algo que me parece tocamos hace un podcast, o sea, el podcast pasado, me parece. Bueno, se relaciona, es más que nada acerca de la libertad de expresión. No sé si te enteraste, pero en España hay un revuelo porque hay un rapero que está en la cárcel en este momento, ¿ok? Ah, sí, Y sí lo había escuchado, sí. el Pablo Hasél, ¿sabes? El rapero este famosillo. Y el problema es que en los periódicos amarillistas salió el encabezado de Pablo Hasél está en la cárcel por rapear en contra de la corona, ¿sabes? Sí, sí lo Plan, había ese visto. fue el encabezado que salió. Pero lo que las personas no saben y que tú te tienes que meter a investigar un poquito más a fondo es que esta persona estaba dando discursos de odio y de violencia. O sea, sus letras, hay letras que dicen tal persona, no me las aprendí de memoria, pero dice tal persona merece 100 kilos de explosivo, ¿sabes? Sí, 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 sí lo había visto y sí, sí, sí me había enterado y sí me puse a investigar. Y pues sí había visto que las letras pues son muy, muy Sí, sí, agresivas. O sea, sí. es que es muy diferente de que tú, como persona, por libertad de expresión, expreses tu inconformidad y decir, no, ¿sabes qué? Es que no me gusta cómo está trabajando tal político, no me gusta lo que están haciendo un trabajo mediocre, a literalmente desearle la muerte a alguien o de... Sí, no, O por supuesto, eso ya yo creo que son palabras mayores y aparte tenía un historial de delitos. delitos menores, y digo delitos entre comillas, porque es más que nada un poco de violencia. Me parece que había agredido a un reportero que lo estaba entrevistando, que le estaba tomando fotos, una cosa así. Y pues vaya, también terminó en la cárcel, lo dejaron salir, como que ya lleva varias, Sí, ¿cómo sí, sí. decirlo? Un historial un poco ya más grande y pues llegó un momento en el que la policía española se cansó y pues vaya, terminó en la cárcel. El problema, ¿sabes cuál es? Que AMLO opinó, o sea, nuestro presidente de Sí, México opinó. estaba viendo, no solo presidente, también el presidente de Venezuela, si no me equivoco. Ah, sí, o sea, se me hace un poco chistoso hablando ya del presidente de Venezuela, que dice, no, pues es que aquí en mi país no pasa eso, pero pues es como, bro, Venezuela, ¿sabes? Sí, y de que sí fue un poco molesto y sobre todo el comentario que hizo AMLO de que deberían liberar al rapero porque es un juicio de otro país y como es un país neutral, no creo que debas meter mano. Sí, no, por supuesto que no, de De hecho, no hecho, deberías meterte. se disculpó después, ¿no? Ah, me parece que no. Debería, no, no he checado eso, pero pues sí. O sea, tú no tienes por qué meter mano y menos opinar sobre eso porque es como intentar aprovechar esta situación que no es buena para nada, Sí, no, por aprovecharla supuesto que no. para darte publicidad a ti mismo y eso está muy mal. Sí, no, obviamente, además es como, o sea, dice, aquí no pasa eso, aquí sí hay libertad de expresión porque lo dijo, o sea, lo dijo tal cual, expresándose sus palabras. El problema es que México es de los países con mayor porcentaje Sí, de muerte de es reporteros, el ¿sabes? tercer país con más asesinatos a periodistas, sí. Es como, ok, una persona civil al parecer puede decir estas cosas, lo cual no se me hace justo porque no tienes que desearle la muerte a nadie, pero porque un reportero que está investigando políticos, que está investigando Sí, narcotráfico, sí, ¿por qué sí. esas personas sí las matan? ¿Por qué las desaparecen? Porque ya no hay preguntas acerca de esa. No, y si no te desapareces, mínimo te corren del trabajo. Ah, sí, también, o sea, es otra parte de que es, pues, vaya. O sea, al parecer lo mejor que te puede pasar es que te corren de tu trabajo y que sigas vivo. Pues sí. Pero, digo, como quiera, es como.
no es como la mejor posibilidad que deberías tener. Sí, no. Pero bueno, al parecer este rapero, pues sí, estaba haciendo amenazas de muerte. Bueno, no amenazas, pero ¿sabes qué? A mí me interesa porque, te digo, lo quería ligar a esto de la libertad de expresión, creo que me lo mencioné. Al parecer México quiere sacar una ley que prohíba que Facebook y Twitter o estas redes sociales baneen a gente simplemente por decir cosas que pues no es verdad. Ya lo hablamos, ¿no? El Sí, juicio de Donald Trump también está interesante porque Donald Trump empezó a decir un montón de cosas en Facebook y en Twitter que era fake news y que podía llegar a lastimar a la gente. sí, pues Entonces, lo que causó, ¿no? Que la gente llegara al Capitolio, al exacto. Capitolio y pues No, pero hubo varios heridos y hubo un muerto, un policía muerto, sí, y exacto. por A lo esta que voy situación de... es que está bien que tengas libertad de expresión, pero no puedes promover este tipo de violencia porque estoy seguro de que si Adolf Hitler estuviera vivo en este momento, en este periodo a nivel global con tanta comunicación, le hubiera sido muy fácil con discursos como este hacer lo que hizo. Sí. Y está mal, y está mal principalmente porque como figuras públicas, incluyendo ya también al rapero, a Donald Trump, a nuestro presidente Andrés Manuel, tienes que cuidar lo que dices, no puedes abrir la boca sin pensar y decir lo que se te viene a la mente porque no es correcto. Y puedes soltar Obviamente. información falsa o empezar a dejar de hablar desde un punto objetivo y más sobre tu punto personal y afectar a muchas personas que te siguen, que te escuchan, que están, que sí, ven lo que tú estás publicando y pues afectar muy fuertemente la reacción de las Sí, personas. obvio. O sea, estas personas al parecer no miden sus palabras, no miden la influencia que tienen, porque a final de cuentas es una influencia que tiene sobre otra Sí. gente. Y pues sí, esta persona terminó en la cárcel. Están haciendo mucho revuelo por esto de la libertad de expresión. Yo creo que está bien como que le den advertencias de, oye, puedes comunicarte, puedes expresar, puedes cantar lo que tú quieras, pero hay un límite, no puedes Sí, desearle la muerte a nadie. sí, sí, sí. Y pues yo creo que es un problema que hemos tenido por muchas décadas, de la libertad de expresión, la libertad de palabra, pero pues no se puede hacer mucho, o sea, es como fuerzas que se deje de cometer esto, o sea, y las personas que alzan la voz terminan igual. Sí. Es una pena, la verdad, porque, ¿sabes? No sé, eso de alzar la voz cuando las cosas están mal y que te acabes mal, como Sí, que no es muy del agrado, ¿sabes? sí, pero pues hay que seguir luchando porque es un derecho humano la libertad de expresión, pero Así recuerden es. que pues el derecho de uno acá no empieza el del otro. Y si Así es, sí, estás no puedes. atacando, si estás deseándole la muerte, estás usando mensajes de odio a unas personas o un grupo de personas, deja de ser libertad de expresión y empieza a ser un ataque directo a Sí, esa como persona. acoso, una cosa similar, pero bueno. Sí. ¿Quién estás tú el día de hoy? ¿Qué Bueno, tienes de ti? yo tengo un poco sobre la situación en México, sobre las vacunas. Ay, no. Hace poco estuve hablando con una chica y estuvimos discutiendo este asunto, ¿no? De las vacunas. A ver, cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, quería Este, nada más dar sí, el sí, tema. sí, sí. Pues chicos, resulta que para 23, martes 23, nos van a llegar otras 500,000 vacunas. Escuchen bien, solamente 500,000 vacunas, poquito más, poquito menos. Y no acaba ahí. Este fin de semana el gobierno de México declaró que la cantidad de vacunas que compraron supera el presupuesto que tenían pensado para las vacunas. Estoy muy enojado. No, no sé Sí, qué va a pasar con México. No, pero es que ¿sabes cuál es el problema de eso? El presupuesto se excedió, no debería existir. Porque deberías tener todo el presupuesto de México. O sea, yo creo que todo el dinero de México, todo el dinero de los impuestos y demás, debería enfocarse a mantener la vida de los sí. mexicanos a salvo. ¿Y cómo mantienes la vida de los mexicanos a salvo? Comprando vacunas suficientes. ¿Cómo puede ser No, posible? y lo más frustrante no solo es eso. Se están comprando 500,000 vacunas a la semana. Se están recibiendo 500,000 vacunas a la semana cuando en Estados Unidos, cuando otros países se están vacunando a millones al día.
Sí, es que es inaudito, o sea, hace poco también, digo, solté el comentario de que hace poco estaba hablando con esta chica porque mencionó el hecho, o sea, me preguntó, ¿por qué te interesa tanto? Y mi respuesta fue, es que, ¿cómo no me puede interesar si hay vidas de mexicanos en riesgo? Sí, O sea, al menos por parte nuestra, yo creo que, bueno, de mi parte, somos jóvenes, tenemos un sistema inmunológico un poco más fuerte para este tipo de enfermedades, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mamás? Porque, por ejemplo, mi mamá es una persona que supera los 50 años. Ya es una persona grande que su sistema inmunológico no es tan fuerte como el mío. Y estoy seguro de que al menos el 10% de toda la población mexicana está en la misma situación, si no es que son más grandes. O sea, ¿cómo puedes arriesgarte a perder tantas vidas de mexicanos? sí. Y está muy compleja la situación porque es muy frustrante que esto se esté realizando así y de que el país, México, no permite la entrada de empresas privadas para poder ellos distribuir vacunas. Porque estoy seguro que mucha gente sí tendría la facilidad de poder ir a vacunarse por empresas Sí, no, privadas. o sea, yo estaría más que satisfecho de que llegara O la autorización. sea, una vacuna ahorita de COVID-19 darías lo que fuera por ella. Sí, obviamente. De hecho, pues sacaron una canción, ¿no? ¿Sí la conoces? De Jacobo Wong. Sí. Este sujeto, sacó una canción ahorita en febrero. Para la gente que no la conozca, es un youtuber, guión influencer, también tiene un podcast, está muy bueno, se los recomendamos. Artista, canta. Ajá, tiene un buen historial, ¿no? Y sacó una canción precisamente de la vacuna que, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero trae un verso que dice, yo ya estoy vacunado, ya puedo salir a cualquier lugar, una cosa así, no sé. O sea, la música, el arte de hoy en día ya refleja que el ser humano ya quiere salir de esto, ya hay que salir de Sí. una vez. Eh, es frustrante y no acaba ahí. Resulta que se tiene pensado que para diciembre 30 de este año se haya vacunado apenas a todos a los población en riesgo, que son alrededor de 500 millones. 515 millones. Y pues está difícil porque en México, según el último censo, somos alrededor de 120 millones. Y pues vacunar solo a 15 millones en un año, ¿cuándo vamos a terminar? Sí, no, es como apenas el 10%, una cosa así, ¿no? Sí. O sea, es inaudito, ¿no? El trabajo que está realizando nuestro gobierno es un trabajo mediocre y es increíble que Obviamente. esté sucediendo esto. Y voy a hacer un comentario un poco más personal. Bueno, hace mi mamá, mi madre, trabaja en el área de salud. Entonces, hace poco, este fin de semana, les hablaron al personal de salud para apenas ellos ser vacunados. No puede ser posible. Sí, No, no puede ser posible. y llegaron y resulta que nadie estaba en la lista. Mucha gente, personal, médico, que está trabajando directamente con personas infectadas de COVID o probables COVID, no estaban en la lista y muchos de ellos se quedaron sin vacuna. ¿Sabes qué? Hablando de eso, hace poco vi una publicación. Es más, me gustaría tenerla aquí a la mano porque era una cosa, no sé, me dio muchísima impotencia. Era un meme. Bueno, era un meme entre comillas, como que meme informativo, ¿no? De esos que no dan risa, simplemente como que te informan. Venía una lista del progreso del COVID o de la pandemia en países tercermundistas como México. Y me dio muchísimo coraje porque, o sea, yo desde, al menos, no sé tú, yo desde el inicio estuve encerrado, mi familia totalmente se aisló, no sé, pasamos cosas, obviamente el encierro te afecta porque eres una persona sociable y demás, ¿no? Y estás acostumbrado a salir. Por ejemplo, mi mamá trabajaba todo el día y todo el día estaba fuera de casa. Y ahora todo el día está en casa. Y yo pues me la pasaba en la escuela y todo el día estaba fuera de casa también. Y ahora todo el día estoy en casa. Y digo, de una o cierta manera te afecta. Pero bueno, la publicación comenzaba con, primero decían que el virus era una mentira. Después dijeron que te sacaban el líquido de las rodillas. Luego que traía chips. Y venía escalando y luego dijeron del 5G y que no sé qué. Y luego que los termómetros te mataban neuronas, ¿sabes? O sea, Sí,
Pero Todo esto, esto, toda esa información sucede porque la población está mal informada, porque el gobierno se ha tomado la molestia y no creo que se la vaya a tomar. Es una campaña informativa sobre el COVID, porque jamás lo hizo, o sea, ya entiendo, sí, es una pandemia mundial y es muy fácil enterarse y comprender la información, puedes meterte a internet y saber todo sobre cómo está la situación, pero hay mucha gente que no tiene esa facilidad de entrar al internet o que no está acostumbrada a realizar ese tipo de acciones. ¿Por qué tú como gobierno necesitas una campaña informativa para que las personas sepan y estén informadas sobre la situación? Y eso obvio, o no sea, tiene que ver sobre preocuparte por ni siquiera tiene que ver con preocuparte por tu gente, que, o sea, tiene que ver, pero no es la principal fuente, sino ya ser transparente, decirle a tu pueblo lo que está sucediendo, lo que estás haciendo, lo que traes entre manos, qué estamos sí, no, viviendo. por supuesto. Y yo creo que no lo hicieron más que nada porque no tenían el compromiso de hacerlo. Es mexicanos y es como, o sea, al parecer México es un país muy corrupto. Hace poco estaba viendo en una conferencia que dieron en la escuela, antes lo mencioné a ti antes del podcast, pero lo menciono nada más como una lista de los países más corruptos. Y si México está ahí, es porque antes de la pandemia eh, no se preocupaban por la salud de los mexicanos, se preocupaban por ganarse el dinero, ¿sabes? O sea, la gente, no recuerdo qué gobernador fue, o no recuerdo ni siquiera qué cargo desempeñaba, yo estaba muy pequeño, pero al parecer creo que fue en el estado de Veracruz, Lo a de muchos los niños que tratamientos de cáncer. necesitaban, ajá, el tratamiento de cáncer, exacto, les Las aplicaban quimioterapias agua. les aplicaban, sí, agua, sí, sí lo había visto. Y Entonces, no recuerdo o si sea, terminaron, llevándolo a juicio, no recuerdo, pero pues sí estuvo mucho tiempo haciendo eso. no estoy seguro. Sí, o sea, ¿cómo es posible que estemos como estemos? Bueno, no, en realidad es muy lógico estar como estamos ahora, porque el gobierno nunca tuvo este hecho de, ¿sabes? De estar con la gente. Sí. De mucha frustración, No ¿sabes? sé, Porque me da mucho, te sí, sientes totalmente. impotente al momento de no poder hacer algo para cambiar esta situación. Porque pues estoy seguro que mucha gente, que muchas personas han intentado hacer un cambio y han intentado entrar a este mundo de la política. Pero sucede lo mismo que con los periodistas. Te callan, Sí, obviamente. esconden o te empiezan a manipular, manipulación de información. Y es muy difícil intentar esta situación de cambiarla. Te sientes No, impotente. O sea, ¿y no es, sabes cuál es tenemos el... que cambiarla. O sea, obviamente necesita ser cambiado porque es un reto actual de México y de muchos años, incluso de décadas que tenemos y que necesitamos cambiar. Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos como pueblo mexicano hacer alzar la voz No, y ¿y cambiar. sabes cuál es el verdadero problema? Que, o sea, obviamente tenemos que alzar la voz, pero los verdaderos problemas es que nos burlamos de estas situaciones. Por ejemplo, cuando, no sé, me parece que estaba en la secundaria, no, pues, obviamente no podía votar, ¿no? Ninguno de los dos podía votar con las elecciones de Andrés Manuel. Y yo recuerdo, me dio muchísimo coraje, yo como chico de 12, 13, 14 años creo que tenía, me dio muchísimo coraje que, por ejemplo, Andrés Manuel en un debate, a Naya le dijo, el problema no es que tú seas viejo, el problema es que tus ideas son viejas. El problema no es que no entiendas el inglés, el problema es que no entiendes el mundo. Andrés Manuel le contestó, Ricky Riquín Canallín. Y todo el México se rió. Todo el mundo se rió, todo lo pasó como sin importancia. Y mira, llegó a ser presidente. O sea, ¿cómo el mexicano puede tener a estas personas de presidente? ¿Cómo nos conformamos? Tenemos el papel de víctima de que, ay, el gobierno es malo. No, la sociedad está mal. La sociedad tiene que cambiar para que el gobierno pueda cambiar. Te lo comentaba hace días y es que el problema, la principal situación con México es que cree que al momento de cambiarse de partido político o de cambiar de candidatura va a ser diferente la situación, pero es que tú dices, no, es que, ok, este ya nos falló, bueno, vamos a intentar con este, y siempre es lo mismo de que, ok, vamos a regreso, y así, y van en un ciclo en el que van cambiando de partido político por partido político, creyendo que en algún momento va a ser diferente, cuando decir, no sabes qué, es que ya estoy harto, y alzar la voz y decir, o, o nos entregan un buen gobierno, o nos entregan un buen candidato,
o no votamos, o que se vuelvan a hacer las elecciones, porque siempre está esa opción de volver a hacer las elecciones. ¿En serio? Yo no estoy, es que yo siempre me quejo, yo siempre digo, obviamente el gobierno está haciendo un mal trabajo, pero nosotros como jóvenes, como papel activo de, hey, ¿qué está pasando? Pero es que el problema es, ¿qué hacemos después? O sea, ¿simplemente nos quejamos y ya? ¿O sí es posible? ¿Es legal hacer otras elecciones? ¿Es legal poder firmar para, ¿sabes qué? El presidente Mira, no está haciendo bien su trabajo, hay que destituirlo. ¿Eso es legal? se puede, o sea, según yo tengo entendido, hay un segundo al mando que Ajá. puede alzar la voz y podemos incluso, una persona cercana al presidente puede demandarlo por hacer mal su trabajo. ¿En serio? Es que el problema es eso, que sí, lo decimos, lo hablamos, ¿ahora qué? ¿Sabes? Es como cuando... Y no solo eso, o sea, de que también cuando estás en elecciones, no sé cuánto es el porcentaje, si hay tanto porcentaje de votos nulos, se tienen que rehacer las elecciones. Ah, ¿en serio? Sí, constitucionalmente, si hay tanto porcentaje de votos nulos, es obligatorio hacer otra vez las elecciones. Porque el Fíjate, pueblo yo no sabía ese dato. no está conforme con los candidatos y se tienen que rehacer. Fíjate, estaría interesante que en ciertas Y elecciones, por ejemplo... toda esta información de que te puedes alzar la voz, de que hay una manera de cambiar las cosas, de que hay una manera de no tener que elegir entre corrupto A o corrupto B. Mucha gente no lo sabe y dice, es que no tenemos de otra. Y se van con esa idea de conformismo, de que nos tenemos que quedar aquí y de sumisión, Sí, pues sí, ya sí, que, es eso de... ¿Y ahora qué hacemos? Porque hace poco estaba hablando también con mi mamá y le comenté y me dijo, ajá, ¿y qué? Y yo dije, como, ¿qué? O sea, me dice, sí, ¿y qué hago? Yo no puedo salir sola a marchar. Yo no puedo hacer solo esto. ¿Y qué hago? Hay un proceso, hay algo, y tienes razón, deberíamos investigar. Es más, no, al menos yo me estoy comprometiendo en este momento para el siguiente podcast traer ya el proceso, si es que hay, al menos lo voy a intentar, voy a investigar qué puedo encontrar. Porque igual y sí lo está, pero los presidentes o la gente del gobierno lo tiene como que escondido, ¿sabes? aparte, yo te lo había dicho que si seguimos con este sentimiento de conformismo, de sumisión, de aguantar todas las cosas que nos suceden, de todos los actos de corrupción y de injusticias y de trabajo mediocre que está haciendo nuestro gobierno, va a llegar un momento en el que vamos a explotar y vamos a terminar una segunda revolución, una guerra civil, porque pues va a llegar un límite, va a llegar un momento en el que vamos a tener una economía Insoportable. insoportable, que no podremos vivir un día con lo que trabajamos y va a llegar un momento en el que los mexicanos van a explotar. ¿Tú crees que sea Y bueno llegar a ese punto? O sea, ¿tú crees que sea bueno estar ya en ese punto de como Venezuela? no, ¿Crees que sea porque necesario para que las cosas cambien? siento que las cosas pueden cambiar sin que se derrame sangre, pero sí es necesario. Si los mexicanos sienten necesario llegar a ese punto y tener que derramar sangre mexicana, pues Es que no se trata de derramar sangre mexicana, sino ¿crees que sea necesario que lleguemos a ese punto para que la gente diga, ¿sabes qué? Es que no, ya no aguanto. ¿O crees que en este momento la gente que dice, que alce la voz, que tenga un punto de vista que decir? O sea, ¿crees que no lo a lo sé. que quiero llegar es, para alzar la voz, para que el pueblo cambie, para que todo esto suceda, no es necesario llegar a un extremo. O sea, No, para podemos hacer nada, las cosas ahora. podemos hacer las cosas ahora, exactamente. No necesitamos estar en una situación económica mala, no necesitamos tener un índice de pobreza súper alto para darnos cuenta de que las cosas están mal y que nuestro país necesita cambiar. Porque yo creo que todos saben eso. Todos saben que estamos en una situación como mexicanos que no se debería soportar, que en cualquier otro país como Suiza, como Inglaterra, como Estados Unidos, estar en esta situación sería para que todos los estadounidenses, Sí, no, todos los obviamente. ciudadanos alzaran la voz. Ah, Y, ajá. o sea, tan solo ponte a pensar, poniendo de mal ejemplo, pero poniendo de ejemplo, cuando Donald Trump dijo lo de que habían sido unas elecciones corruptas, que habían sido falsas, cuando dio esa fake news, ¿cuántos estadounidenses no alzaron la voz? Y Bueno, como lo ¿cuántos dices, otros tantos alzaron la voz, pero a favor de él, ¿sabes? sí,
o sea, a favor y en contra, pero alzaron la voz y demostraron y se levantaron, hicieron protestas, hicieron marchas y aquí Obviamente no. todo eso terminó mal, pero Sí, estoy de acuerdo en el punto de que tuvieron el coraje de... por eso estoy diciendo, poniendo de mal ejemplo, pero poniendo de ejemplo, y los mexicanos nos callamos y sucede algo y vemos un acto de corrupción frente a nuestras narices, trabajo mediocre, como fue la página de vacunación. por supuesto, sí. Como es esto de que nos estén llegando 500,000 vacunas a la semana. Vemos ese trabajo de mediocre y lo que hacemos es burlarnos y quedarnos callados no, pero, ¿sabes? Ese es un problema social que trae, que al menos países latinoamericanos, bueno, siento que es más marcado en México, traemos desde mucho tiempo atrás, porque no recuerdo, creo que lo mencioné en un podcast, mi cuñada es venezolana y cuando ella llegó a México a trabajar, porque hay una fuga de cerebros increíble en Venezuela, todas las buenas personas dispuestas a trabajar están escapando de Venezuela para poder sobrevivir. Y ella fue una de esas personas, estudió hasta la universidad, se hizo un masterizado en no sé qué, vino a trabajar acá, ahora, total. Para no hacer el cuento largo, uno de los choques culturales que ella tuvo es que cuando le pedían cosas y ella no escuchaba bien, lo que decía era ¿qué? Ella no contestaba mande, ella decía ¿qué? ¿Sabes? Y esto, después, ella racionándolo, se dio cuenta de que aquí en México tienes que decir mande, porque si no lo dices así, es un poco como si fueras maleducado. Y ella lo que llegó es que en tiempos de conquista, los esclavos tenían que decir mande, ¿sabes? O sea, tenías que mirar de abajo hacia arriba para poder preguntarle algo. Y en otros países es un qué, y ese qué no está mal, no es de falta de educación, es que estamos a la par, y como estamos a la par, yo te puedo preguntar qué, yo te puedo decir qué quieres, sin necesidad de que sea mala educación. Y como aquí en México tenemos esa visión de ver de abajo hacia arriba, nos conformamos. O sea, no es un problema social de ahorita, es un problema que tenemos que arrastrando desde hace un montón de tiempo y que hay que cambiar. Sí, lo tenemos arrastrando desde mucho tiempo y nos ha generado diversos problemas y con la cantidad de recursos que tenemos, porque la cantidad de recursos que tenemos es increíble. Sí, por supuesto. Y la economía o sea, la cantidad de recursos que tenemos, de trabajadores, de nivel como país que tenemos, no se ve reflejado en la economía, no se ve reflejado en la calidad de vida de los mexicanos. No puede ser posible que las carreteras estén de la peor calidad, que el servicio de salud sea también mediocre, que el trabajo que esté realizando nuestro gobierno esté realizándose de manera incorrecta, que no existen esas campañas informativas para ser transparentes, ¿y qué hace el mexicano? Se burla, o sea, en vez de alzar la voz, en vez de quejarse, no conformarse con este trabajo mediocre, con esta corrupción, con estas situaciones de injusticia que estamos viviendo en el país, se burla y crea memes y crea stickers en vez de alzar la voz y hacer un cambio. No, y es que me da mucho coraje. Y gente, o sea, hago el comentario, medio tiempo, de verdad, nosotros no odiamos al gobierno. O sea, no crean que es odio de que, ay, es que es de Morena, es que hay que odiarlo, no. Hago el comentario también porque esta chica con la que estaba hablando que me dijo, oye, es que estás muy interesado en esto, también lo pensó, me dijo, es que tú de verdad odias al gobierno, ¿no? Y dije, no, o sea, comprendo el hecho de que se pueda llegar a malinterpretar porque nos la pasamos criticando, pero no lo odiamos. Por ejemplo, yo si me pongo a hablar a un lado de Andrés Manuel, le estrecharía la mano porque como persona no tengo el derecho de conocerlo. Tengo el derecho de conocer su trayecto laboral y es que hay que saber diferenciar el trabajo con las personas. Porque al menos yo, si fuera un jefe de Estado, yo sería muy diferente siendo un jefe de Estado a siendo un amigo tuyo, ¿sabes? Y yo creo que la situación más es como no porque sea de Morena, no porque sea de PAN, no porque sea de PRI, no porque sea del PRD o de cualquier otro partido político, es por lo que estamos juzgando o estamos criticando el trabajo que hacen. Lo estamos haciendo porque el trabajo que hacen es mediocre. Es mediocre. Sí, y no queremos, o no es un mensaje de odio hacia nuestro gobierno, es más como alzar la voz de que no estamos conformes con el trabajo que están haciendo, de que nos gustaría que nuestro gobierno hiciera un mejor trabajo,
porque, porque queremos una vida mejor, porque como mexicanos queremos estar bien y creemos que es justo y que se nos entregue Sí, este no, por trabajo supuesto. bien hecho, ¿no? Sí, claro. O sea, lo único que queremos es un trabajo bien hecho. Y, No y yo es creo que no solo odio. somos nosotros, son millones de mexicanos que están disconformes. Fíjate, y no se queda ahí en los mexicanos. Hace poco estaba leyendo que el presidente, me parece, de Francia, cuando le dio coronavirus, le dio COVID, se disculpó. O sea, Francia, siendo un país que está manejando relativamente bien la situación, el presidente, la cara del Estado fue y se disculpó ante los ciudadanos. Y dijo, ¿saben qué? Lo siento mucho, no hemos podido controlar al 100% la situación, hay gente francesa muriendo y es todo mi culpa. Y esas fueron sus palabras. Y aún, aunque le dio coronavirus y están manejando mejor la situación que países como México, fue y se disculpó. Y aquí México lo que está haciendo es, el jefe de Estado está diciendo, uy, es que no nos podemos comparar con otros países. Es, güey, o sea, ¿cómo no te puedes comparar si alguien que está haciendo las cosas bien se está disculpando porque la gente sigue estando inconforme? Sí. Y, y tan solo velo, o sea, nuestro presidente no se cuidó, no usaba cubrebocas, No, y no, cuando no. estaba en el hospital, porque estaba con COVID, aún no lo daban de alta y ya estaba viendo más personas y otra vez sin cubrebocas, y es como, Sí, no, es un oye, trabajo pésimo. ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, oye, si eres la cara de un país, si eres el presidente de un país, si eres una figura pública, una figura que siguen muchas personas, tienes que dar el ejemplo, tienes que cuidar lo que haces y lo que dices, porque si no, ¿dónde vamos a terminar? Sí, no, obvio, pero bueno, ya no queremos sonar redundantes. ¿Qué te parece si Sí, cambiamos de tema, me no? gusta la idea, cambiamos de tema. Va. Yo quería hablarte algo. Quiero discutirlo en el podcast porque, como dije, ya hay ciertos temas que pienso y digo, uy, tengo que esperarme hasta el sábado para poder hablarlos, ¿no? ¿Qué piensas tú de la gente privilegiada? Hablando un poquito más como que de la mafia del poder, ¿qué piensas tú de la gente privilegiada? ¿La gente privilegiada en qué sentido? Por ejemplo, a ver, para la gente que no sepa, aquí el señorito André y yo somos parte de una preparatoria que es privada. Y hace poco estaba haciendo un trabajo en equipo y me dio coraje porque estábamos haciendo algo de los derechos humanos. Y recuerdo que teníamos que investigar responsabilidades, ¿no? Y una responsabilidad que pusieron, que escribieron, fue presentarse en tiempo y forma a clases. Y me dio mucho coraje porque, o sea, yo o sea, de ojos y oídos directos, conozco a niños que se han tenido que salir de la escuela en este tiempo de pandemia porque no tienen para, vaya, para hacer eso de conectarse en tiempo y forma, ¿sabes? Y me dio coraje porque yo se los comenté, les dije, oigan, es que no pueden poner eso porque hay gente que no tiene para conectarse en tiempo y forma. No es una responsabilidad, tiene que ser un derecho y lo tenemos que brindar, ¿sabes? Quiero hablar de ese punto de vista de pensar que todo lo que tienes es porque todo el mundo lo tiene, ¿sabes? Sí, yo creo que es una situación muy compleja y que muchas personas con estos privilegios, como es el privilegio a la educación privada, que en México realmente es un muy gran privilegio, incluso cosas tan simples como es luz, como es una casa sin suelo de tierra, como es agua potable, y no lo valoran. Y yo creo que es de las cosas tú como persona si ya tienes el privilegio, pues agradecer por él. Hay, Porque hay, muchas personas no una, lo tienen. hay una frase que a mí me chocaba mucho de niño. Por ejemplo, cuando yo no me terminaba mi plato de comida, que aquí, bueno, al menos yo tengo entendido que en otros países es de buena educación dejar parte de la comida que te sirven. En mi casa no era así. En mi casa yo tenía que terminarme el plato de comida y a veces estaba muy lleno para terminar de comer. Y me decía mi mamá, hay gente, hay niños muriendo de hambre en África y tú no te quieres comer a esto. Y en ese momento eres un niño y como que tú no captas, ¿no? Como que no cachas eso de por qué hay niños que no pueden comer y yo sí puedo comer. Sí. Pero conforme vas creciendo, cachas el hecho de
Y Hay estilos de vida creo muy que diferentes. muchas personas no son conscientes de esta situación y pues al menos en mi casa también me educaron igual, que era sírvete lo que te vas a comer y no te sirvas de más porque al igual no se trata de desperdiciar porque hay gente que no tiene ni siquiera para comer tantito. Exacto. Y al menos ya te he contado que he estado tanto arriba de la ruleta como abajo de la ruleta y sé lo que es un día comer tortillas con salsa y no tener nada más que comer. Y está cabrón. Y, y ese día, o sea, te lo juro que te pones a pensar y te dices, al menos yo estoy comiendo tortillas con salsa. Y en otra parte ni siquiera tienen para comer o ni siquiera tienen para comprarse un medio kilo de tortillas y darle de comer a su familia. Y pues está feo toda esta situación de que ya teniendo el privilegio y no te des cuenta, o sea, que el privilegio Sí. te ciegue y no te deje ver cómo está la situación. Hace poco estaba en TikTok, y vi un trend. Es como estas cosas que se vuelven virales y que todo el mundo hace, ¿no? El trend era, ¿conoces el dicho o la frase de dime que eres esto sin decir que eres esto? Bueno, era Ajá. algo similar. Era, cuéntame cuando te diste cuenta de que eres una persona privilegiada. Y estaba una chica platicando que cuando hacía frío en su escuela, un día fue con pants, terminó sus clases y al día siguiente regresó y fue con pants de nuevo a la escuela. Y una otra chica, otra niña, se le acercó y le preguntó, oye, ¿cómo le hiciste para traerte el pants 2 días seguidos? ¿Llegaste directo a lavarlo a tu casa o cómo? Y le contestó, no, lo lavé en la noche y lo metí a la secadora y estaba seco para cuando yo lo puse, ¿sabes? Y eso, ese simple hecho de ya ni siquiera es lujos de, uy, tener 5 carros, tener 3 casas, no. El Sí. simple hecho de contar con una lavadora y contar con el gas y con la energía eléctrica para usarla, eso es un lujo que al menos la mitad de México no tiene. Y está, de hecho, me gusta mucho. Hace unos meses asistí a una conferencia sobre los SDGs. Y me fue muy impactante la frase que dijo la conferencista, que fue, es increíble vivir en un mundo en el que hemos llegado a la luna, pero por otra parte hay niños muriendo por hambre en África. Y te pones a pensar, y es increíble ver ese contraste de de dónde conseguimos los recursos de poder ir a la luna si ni siquiera podemos darle comida a niños en África, donde hay ¿Sabes? gente muriendo de frío en lugares en los que no tienen ni siquiera para una calefacción y mueren de hipotermia. Hay gente que ni siquiera tiene casa y la humanidad ya llegó a la luna y te quedas pensando en ¿por qué? No, y actualmente ya llegamos a Marte. Hubo humanos pisando a territorio, Ah, bueno, la superficie de Marte, pero sí, eso yo creo que no venía el caso, ¿no? ¿Sabes? este, Yo quería comentarte. Es que el mexicano, bueno, no el mexicano, ya hablando a nivel global, el ser humano es egoísta. Porque cuando estaba como, creo que en secundaria, en uno de mis libros venía una imagen de un niño africano, o bueno, un niño en un país muy pobre, muy consumido. Digo, con su carne, con su piel pegada a los huesos. ok, sí, sí. Cuando no Y, comes y ajá, el cuerpo empieza a consumir consumirse a sí el mismo músculo. para poder sobrevivir. Sí, Bueno, sí, sí. la maestra en este caso se enojó por la foto. Estaba molesta por ese tipo de cosas, ¿no? Y nos comentó, chicos, ¿ustedes cómo creen que esa foto llegó a su libro? Y pues como que nadie había pensado en eso, ¿no? Hubo una persona que fue con los recursos suficientes para llevar una cámara profesional, para viajar hasta ese lugar, para comer y dormir en ese suelo, que se atrevió a tomar una foto de este chico, de este niño, de este bebé, y no le dio de comer. No llevó reservas para comer en ese lugar. A lo que quiero llegar es, el ser humano tiene los recursos, tiene la capacidad de llegar a esas ciudades, a esos sitios, a esas localidades rurales, y no lo hace. No lo hace con el hecho de vamos a ir a ayudar.
Lo hace con el hecho de voy a ir a tomar una fotografía, volverme famoso, que mi nombre salga en libros que se distribuyen a nivel nacional por Sí. el sufrimiento de alguien más. Está muy complicada la situación y yo creo que algo que no nos hemos puesto a pensar es esta situación de que vivimos en un mundo en el que los recursos son limitados, en donde la agua es limitada y va a haber momentos que se va a acabar, la comida es limitada y va a haber momentos que se va a acabar. Y la gente no lo ve así y cree que si yo tengo comida, todos van a tener comida, si yo tengo agua, todos van a tener agua. Y no se pone a pensar de este punto de vista en el que hay mucha gente que no. Y ¿Sabes? Perdón, te interrumpí. no, Si quieres... continúa, Ok, continúa, sí, sí, sí. continúa. Am, yo tengo este punto de vista de... me hierve la sangre cuando pasa esto. Pero pensando, o sea, dejando de lado el hecho de que todos somos seres humanos y todos debemos vivir igual, pienso en el hecho de no hay calor si no hay frío. ¿Sabes? En plan de no hay luz si no hay oscuridad. No existe una rosa hermosa si no hay una planta marchita y llena de espinas por ahí. Tiene que haber un contraste, tiene que haber un balance. Sí, porque si no tienes ese contraste, por ejemplo, con lo de la rosa, si no tienes una idea de lo que es una rosa, nunca te vas a dar cuenta cuando una rosa es hermosa o cuando una rosa está marchita ¿sí me explico? Sí, Porque si todas las rosas fueran iguales, no te deberías estar hermosas. obviamente. Y a ver, gente, no confundan. Repito, no se trata de, ay, sí, tiene que haber gente muriendo para que yo pueda vivir en paz. No. No, se trata de, naturalmente, dejando de lado la construcción humana de lo que es perfección en la naturaleza, tiene que sacrificarse una gacela para que un león pueda comer. Es un hecho inevitable. Obviamente es para entristecerse la forma en la que gente vive excelentemente y hay gente que no. Hay que tratar de cambiar eso. Me parece que es un problema que deberíamos enfocarnos en solucionar. Pero también no hay que De perder de hecho, lado ese balance. yo creo que es de los SDGs más importantes y de los que se tiene que buscar solucionar principalmente. ¿Qué es un SDG para la gente que no está entendiendo? Ok, SDG es metas de desarrollo sustentable. Son metas como objetivos que la ONU marcó que se van a intentar solucionar para, me parece, 2050. Sí, como el tratado este de... No recuerdo cuál era. De reducir la contaminación. Que Estados Sí, Unidos en el periodo de Trump se salió y ahorita Joe Biden se volvió a meter, ¿no? hay otros como igualdad de género, como reducción de pobreza. Hay bastantes, hay como dos SDGs. Y pues yo creo que es súper importante porque es de las cosas principales, porque si ni siquiera tienen las personas para comer, ¿por qué vas a intentar solucionar otro problema? Si Sí, las no. personas no pueden sobrevivir siquiera, ¿por qué te vas a enfocar en otros problemas? No tiene... ¿Sabes cuál es el problema verdadero para repartir comida? Porque yo, o sea, estuve pensándolo y escuché, hay un movimiento en Canadá, países fríos como, sí, Canadá, Rusia, países europeos, que es comen de la basura. No sé si tú sabías, pero hay gente que, o sea, gente con trabajo y demás que está en este movimiento de van directamente de basureros de Walmart, de restaurantes, cosas donde la comida es cara porque es de buena calidad, pero se llega un momento en el que obviamente hay una fecha de vencimiento y la tiran, la tienen que desechar, pues porque no pueden vender a clientes algo que está en fecha de vencimiento. Pero esa carne, la fecha de vencimiento, para las personas que no sepan, no es de que, ok, se llegó este día y se echó a perder ya y tiene gusanos, ¿no? Es una fecha estimada en donde es seguro comerla y no te vas a intoxicar. Después de esa fecha, después, una semana después, te puedes llegar a intoxicar. Entonces, esta gente va, ve la carne que está bien y se la lleva a sus casas y la cocina. A lo que quiero llegar con esto es el desperdicio de grandes ciudades como Nueva York podría ayudar a lugares como África, que lo estábamos mencionando. No, El problema y no sé es la si, distribución. no sé si lo sabías, pero
por cuestiones, no me acuerdo cómo funciona, muchos recursos en los restaurantes, como sabes, pues se cocina la comida, ¿no? Pero no sé si tú estás acostumbrado a cocinar, pero cuando cocinas, pues una parte de las cosas que cocinas se desperdicia, ya sea porque no se pone en el plato, porque cocinaste de más, porque Sí, por ejemplo, las zanahorias, no echas los extremos, los cortas o, y por ejemplo, en una pizzería, las pizzas que no se te vendieron ese día, pero que no vas a vender porque, pues ya no hiciste ese día. ajá, y toda esa comida que está en buena calidad, la tiran, se tira porque no pueden volver a usarla. Y ves los basureros restaurantes llenos de comida de buena calidad y te quedas como, ¿por qué? Sí, y es que, o sea, dijeras, ok, entonces ¿por qué la gente no está agarrando toda la comida que tiran a la basura? Lo que pasa es que, hablando de tiendas como Walmart, estas fechas, dentro de esas fechas, si tú te enfermas tras comer su comida, puedes ir a demandar, puedes ir a decir, ¿sabes qué? Comí tal cosa de Walmart, comí dentro de la fecha establecida y me enfermé porque estaba de mala calidad. Y te dan una remuneración. Pero pasando esa fecha, Walmart no se puede asegurar de tu salud. Y como no se puede asegurar de tu salud, hay un riesgo, obviamente no vas a ir a comer, ¿sabes? Entonces, hablando en términos legales, nadie se puede hacer responsable de ti si comes esa comida. Por eso es que se desecha. Está muy complicada la situación y es muy injusto esta desigualdad que existe en cuestión de los privilegios. Y ya, o sea, y ahorita estamos enfocando mucho en comida, pero pues ya solo es eso. Sí, como dijimos al inicio del tema, o sea, es dinero, es educación, es un montón de privilegios. Energía, agua y mucha gente no se da cuenta. Sí, no. Y de que tan solo, como dices, tan solo tener una lavadora, una secadora, ya es un privilegio enorme en Sí, por muchos supuesto. lugares. Internet, por ejemplo. Internet. La gente que está escuchando este podcast tiene Es, internet y está arriba del promedio. sí. Es muy triste la situación y pues hay que hacer algo, ¿no? Se tiene que hacer Sí, algo. pero bueno, ¿qué te parece? ¿Te apetece cambiar de tema de nuevo? ¿Qué traes ahora? No sé, ¿qué te parece hablar sobre... Vamos a hablar un poquito sobre las comunicaciones. A ver, explica. A ver, Inicia. ¿qué opinas sobre el hecho de que existan tantas formas de comunicarse y de hablar con otras personas y permanecer en contacto? Y, por ejemplo, de que tú estás en tu casa y ocupas algo, no sé, alguna información de tu mamá que está en, no sé, en Canadá, le mandas un mensaje y recibes esa información. Sí, ¿qué quieres decir de todo este avance tecnológico, no? Más De... que del avance tecnológico, de esta situación de que la información va fluyendo muy rápido, ¿me explico? De Ya. que nos enteramos lo que está sucediendo en este momento en Francia. No tenemos que Ah, esperar. bueno. Sí, entiendo el hecho de poder enterarnos que toda la información viaja. Me parece que ya lo habíamos platicado en un podcast. Sí, ¿no? Habíamos hablado de la innovación tecnológica, pero yo Ah, quiero bueno. hablar sobre esto de que la información viaja muy rápido. Pero es que es un tema similar porque, por ejemplo, a ver, sí entiendo que todo esto de yo puedo estar... Ah, pues de hecho, la gente que no sepa, nosotros jugamos un videojuego, está muy chido, League of Legends. No lo recomendamos. Y gracias a eso conocimos a un chico colombiano. Y al menos nos cae muy bien. Y te refieres a eso, ¿no? A ese nivel de interconexión que hay. Me refiero más a esto de, por ejemplo, un huracán azota Ajá, en la parte el huracán viene de sur a norte y azota en la parte sur. ajá, Y la parte sur detecta que va a azotar en la parte norte y notifica inmediatamente. Y ya. notifica inmediatamente a, no sé, a un centro meteorológico y ese centro meteorológico lo notifica inmediatamente a un centro de noticias y en ese momento todos se enteran y ya todos saben que viene para acá y se preparan. Bueno, eso es sí funciona perfectamente. Porque, por ejemplo, es que es difícil predecir el clima, ¿no?
Es un ejemplo, o sea, me refiero a Bueno, esa sí. velocidad De detección. sí, de comunicación y cómo cuando detectamos algo inmediatamente se puede comunicar a todas las personas y cuando hay algo que comunicar, se puede traspasar la información de lado a lado del mundo en Fíjate, eso es segundos. importantísimo porque, hablando en temas bélicos, la comunicación puede ganar guerras, ¿sabes? Sí, y de hecho, yo creo que de las cosas más increíbles que hemos conseguido fue la comunicación. Yo creo que, no sé, yo creo que es de las cosas más importantes o las que juegan un rol muy importante en cuando se trata de todo esto de política y de ciencia, el haber conseguido manera de comunicarnos y pues sí, esta facilidad de recibir un mensaje de lado a lado del mundo y poder actuar inmediatamente es increíble. Sí, no. O sea, gente, de verdad, no tienen una idea. Yo creo que estamos hablando históricamente en la mejor época para resistir esta pandemia. Porque tenemos avances médicos. Obviamente hay cosas que hay que mejorar. Me imagino que dentro de 300 años va a haber medicina muy avanzada, inimaginable. Va a haber formas de comunicarse también muy avanzadas. Podríamos especular, mejor dicho, de hologramas. En vez de esto, el hecho de vernos en 2D a través del internet, sino vernos en 3D y tener un traje que sea tacto sensorial, que te toquen en cualquier lugar del pecho y tú sientas, ¿no? Estando a 3.000 kilómetros de distancia. Tener un chip en la cabeza. Tener un chip en la cabeza. Lo menciona, es verdad. Es más, ni siquiera lo había pensado. O sea, yo estaba hablando de cosas fuera de tu cuerpo, pero es cierto. Podríamos llegar a dentro de 300 años tener chips en la cabeza. ¿Quién sabe? Igual y dentro de 300 años el ser humano colonizó Marte y ya hay mensajes intergalácticos, ¿sabes? En plan de... Sí. Estaría Es interesante. que está muy padre esto y es muy interesante esto de poder comunicarse. Y de hecho, hablando sobre la pandemia, ponte a pensar que inmediatamente China notó las anomalías y se declaró pues en No es riesgo cierto. todo el país. No, o sea, no, todo el mundo se enteró de la información. A lo mejor no reaccionó No, inmediatamente. pero hasta eso, perdóname, pero aún es muy posible ocultar información, porque China se detectaron los primeros casos, me parece, no estoy del todo seguro porque esto fue al inicio, muchísimo antes de que China lo notificara a la OMS, ¿sabes? Y por eso se desarrolló este problema, porque cuando fue la pandemia o bueno, no pandemia, fue la epidemia, porque la epidemia es como una enfermedad que se está propagando y pandemia ya es a nivel global. Ajá, sí, sí. Total. Cuando fue en México lo de la gripe, la influencia H1N1, me parece, México inmediatamente notificó a la OMS y se tomaron medidas y se cerraron puertos y demás y la gente se estuvo vacunando y por eso no llegamos a pandemia en ese momento. Obviamente en México sí estuvo muy fuerte el hecho del cubrebocas y demás, pero no al grado del coronavirus. Porque si China hubiera actuado instantáneamente, decirle a la OMS, ¿sabes qué? Tenemos un virus, ¿sabes qué? Está afectando, ¿sabes qué? Se está haciendo esto. ¿Se Sí. hubieran cerrado puertos? ¿Se hubieran cerrado...? Bueno, imagínate que no hubiéramos tenido esa facilidad de comunicarnos inmediatamente, hubiera sido todavía peor. Bueno, sí, obvio. Hubiera sido como la peste negra. Hubiera, no sé, Sí, no, azotado 3.000 veces más imagínate, fuerte. porque digo, al menos sí, como hizo, se notificó a la OMS, y inmediatamente notificando a la OMS, pues, ya todo el mundo sabía y pues ya había países preparándose, aunque era tarde, había países preparándose. Imagínate si no hubiéramos tenido esa facilidad, imagínate que hubiera sido como hace siglos que una persona hubiera tenido que salir en su carreta y desplazarse desde China hasta donde estuviera el centro de la ONU, no sé, en Europa, y para notificar que estaba en esta situación. No, es como, o sea, si te pones a pensar, por ejemplo, yo hablando con alguien, a veces me da coraje cuando tarda 2 o 3 minutos en leer los mensajes. Sí. ¿Sabes? O sea, hablando por WhatsApp y tiene la palomita sin ser azul y luego se volvió azul dentro de 3 minutos. Y es como, pues era algo importante. Pero regresando en el tiempo, tienes razón, eso de siglos atrás, yo hubiera tenido que mandar una carta de mi casa a el correo de la ciudad y de la ciudad
a la casa de esta persona, Sí. ¿sabes? Y te pones a pensar y era esperar días, si no semanas, a que te contestan la carta. Y si querías una carta a nivel global, un barco tardaba hasta meses Sí. ir y venir. Y es increíble entonces cómo esa tecnología de comunicación nos ha facilitado muchas las cosas. ¿Sabes? Algo que, hablando esto de comunicación, de dar a entender cosas, movimientos como el feministas, que la gente dice, gente grande, ¿no? Gente que vivió en el pasado cuando no era gran cosa hablar, decían, es que antes no se quejaban porque era en paz, ¿sabes? Y han salido mujeres mayores de tercera edad con pancartas que dicen cosas similares a, no era paz, era silencio. Y te pones a pensar y tienes razón. O sea, la comunicación ha afectado tanto socialmente como tecnológicamente, porque si te pones a pensar, si tú te paras solo a luchar contra algo, se te van a echar encima. Pero si te paras tú con un montón de gente atrás que sabes, ok, le pasó lo mismo a fulanita de tal, le pasó lo mismo a perenganita de tal, no es normal, la gente se levanta. Sí. Y yo creo que es la comunicación, esta facilidad que tenemos de comunicarnos, lo que no ha causado, ha alzado, ha mostrado los problemas sociales, las situaciones de injusticias y todos los retos que tiene el mundo, los hizo notar y es muy bueno, o sea, porque pues buscamos estar mejor y si no nos habíamos dado cuenta de estos problemas, creo que la comunicación los dio a notar y nos hizo darnos cuenta que como humanidad, como población, tenemos muchos problemas y que tienen que ser solucionados al final de cuentas, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. Hay que solucionar todo esto en la medida que, que sea posible. Sí, claramente. Es Hay increíble. que seguir luchando. Hay que alzar la voz, chicos. Sí. Hashtag ya no más, por favor. Sí, hashtag ya no más, chicos. Y pues a seguir luchando y no se conformen. Nunca, cuando no estén conformes, no se queden callados, alcen la voz, porque es un acto de injusticia y merecemos como ciudadanos, como personas, lo mejor. Sí, no. Lo dijimos ya, libertad de expresión es muy importante. Obviamente respetando los derechos de los demás. Nunca deseando cosas malas. Porque lo dijimos, o sea, cuando le dio coronavirus al presidente, ahora que regresando al tema también de que estuvimos atacando, entre comillas, ¿sabes? Criticando. Sí. Es qué mal que le dio coronavirus, qué bueno que se recuperó, nunca le deseamos el mal, porque cuando perdemos a alguien es perder una vida y las vidas son muy importantes. Y sí, o sea, simplemente es alcen la voz. Sí, alcen la voz sin dar un mensaje de odio, porque es muy diferente criticar un trabajo con el que estés disconforme, con el que sientas que es mediocre, a ya atacar directamente a la persona con un mensaje de odio. Sí, es no, muy diferente. por supuesto, Y hay que alzar la voz, pero ya saben, chicos, no atacando directamente a las personas. ¿Te gustó el podcast de hoy? Estuvo interesante, estuvo divertido. Sí, ya cerrando todos estos temas, la sección de la canción. La canción se llama, yo creo que muchos la conocen, a mí me gusta mucho, está muy bonita. Es Piel Canela. Piel Canela, eso no lo conocía. Del primo Memo, está muy bonita, me gusta mucho, es de amor. Pero está muy bonita por la manera en la que describe a la persona. Es bastante conocida para los mexicanos, yo creo que la mayoría la conocen. Y pues se la recomiendo mucho para que la escuchen aquí. Está cool. Ok, entonces ya saben, chicos, Piel Canela, al parecer es... Piel Canela de El Primo Memo. El primo Memo. Y bueno, la estaré escuchando por aquí, pero de igual manera, ya saben. Sí, ya saben, el link en la descripción. También, para sí. Directamente y para que la ayuden también, ¿no? Pues, bueno, chicos, ese fue el podcast del día de hoy. Siento que hasta que me cambió la voz y todo, ¿no? Pero bueno. Ese fue el podcast del día de hoy. Espero estén en acuerdo y en desacuerdo en todos estos temas que hemos hablado. Obviamente, siempre queremos escucharlos, siempre queremos dar temas de qué opinar,
Para eso son los podcasts, para hablar, para discutir, para dialogar, para darse a conocer los puntos de vista que todos ustedes tengan. Por favor, manténganse a salvo. Si tienen frío, tápense, no se enfermen, porque está muy cañón ir al hospital en estos días. Así que, sin nada más, cualquier cosa, cualquier opinión, lo que nos quieran decir. aquí están los comentarios, queremos escucharlos, queremos ver qué opinan. Y no olviden darle like y suscribirse y chau, chau. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú, y solamente